Cuando diga defectos, de alguna manera aterriza en el cuerpo, pero recuerda que cuando hablamos de defectos, estamos hablando de fallos en la mente, estamos hablando de fallos en el corazón, que nos llevan a actuar de una manera tan irracional y tan curiosa. Y que esta prédica espero sirva para abrirte los ojos un poquito más hacia ti. Que abras tus ojos hacia ti, porque esta es alta psicología, psicología toral, vamos a decirle así, para revisarte, para que puedas explicarte algunas cosas de ti y que se vayan de tu vida, ¿no? Si son malas, las buenas, potenciarlas, trabajarlas y así crecer. El mensaje de esta semana es que tus defectos te alejan del Eterno. Ahorita hablamos de una tercia muy interesante. Déjame abrirte un poquito los ojos. El Eterno desea que tú desarrolles pureza. Acuérdate la secuencia está ahí en la Torah. Pureza, santidad, prevención. La prevención va enfocada a atacar tus defectos para que no se conviertan en decretos de sufrimiento y aflicción. Hay defectos porque hay distorsión. Hay defectos en la percepción, hay defectos en la forma en cómo podemos ver la realidad. Y cuando hay un problema en la percepción, distorsionamos todo. Normalmente los varones nos hemos enfrentado a frases, sobre todo con nuestras esposas o con nuestras hijas, que ellas dicen que dijimos algo que no dijimos. ¿No les ha tocado? Pero si yo no dije eso. ¿Cuándo lo dije? Sí lo dijiste. No es cierto. No para... Y sí lo dije. O sea, no, y no lo dijimos nunca. Nunca lo dije. Es que ya ni te das cuenta. Es que no te das cuenta. Pero a ver, ¿qué está pasando? Yo dije una cosa y acá se escuchó otra. Bueno, eso es un ejemplo muy claro de que hay un problema con la percepción. Sin exceptuarnos a nosotros los varones, ¿verdad? Sin exceptuarnos. Entonces, vamos a entrar a ese mundo de las percepciones, al mundo de cómo yo veo el mundo, cómo evalúo lo que ocurre a mi alrededor, y que esos filtros tienen que ser arreglados, porque si no son reparados, a lo malo le vamos a llamar malo y lo vamos a practicar, y a lo bueno le vamos a llamar malo e inconveniente y nos vamos a abstener de ello. Y así es como nos vamos a privar de muchas bendiciones. ¿Ok? Vamos entonces a mandar la señal al Eterno y decimos: escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, y Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las hablarás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Y decimos todos: amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Creador. Vamos a suponer que tú vas a una tienda de electrónicos y compras un televisor, bueno, ya pantallas, y te la prueban y todo, y bien contento, llegas a tu casa porque vas a ver las prédicas. Sí. Y cuando la conectas, le pinchas al control, no prendió. Y otra vez y nada. Y revisas las pilas y nada. Pero antes de sacarla de la tienda, estaba bien tu televisor, te lo probaron pues.
pero llegó a tu casa y no jaló. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Un fallo en la función. ¿Por qué falló? Posiblemente en el transporte. Posiblemente al reempacarla, alguien ahí le dio un golpecillo y arruinó alguna parte electrónica, arruinó algo. Que cuando tú quisiste disfrutar de esa pantalla, no se pudo. Bueno, podemos decir entonces que al sacarla por segunda vez de su caja, ya estaba defectuosa. Los defectos provocan daños en el funcionamiento de las cosas. Los defectos, por definición, familia, son la ausencia de un atributo deseable en algo o en alguien. Cuando esos atributos no están presentes en algo o en alguien, se dice que está defectuoso, lo que sea. Y eso nos incluye a nosotros. A ver si me entendiste en la Haftarah y en la lectura de la Torah. Una persona sejijunta, sejismunda. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está el defecto? En la ira. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué atributo es el que no tiene esa persona? El dominio propio. Puede ser uno, ¿verdad? Puede ser uno. Bueno, paz, ¿puede ser otro? ¿Sí? Tranquilidad, ¿puede ser otro? Bueno, ¿y si sumamos los tres? Entonces ya son tres factores que explican la deficiencia en la respuesta de esa persona ante tal situación. Entonces se dice que la persona está defectuosa porque no puede hacer frente a tal situación, a tal estímulo, a tal palabra, a tal frase, a tal mirada, ¿sí? O a cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Si nos vamos a la ira, hacemos daño, golpeamos, destruimos, porque sí hay gente así, sí la hay. Se dice que esa persona está defectuosa en su sistema almático, hay un fallo. La persona no está funcionando correctamente. Y así es, en cada aspecto de nuestra vida hay múltiples factores que explican en cada aspecto de la vida de la persona un fallo. Y normalmente una persona está operando su vida con un conjunto de distintos fallos, porque tiene varios defectos y la están haciendo a la persona ser una persona infeliz, una persona que no es feliz, una persona que teniendo de alguna manera lo necesario para tener una vida estable, no la tiene. ¿Por qué? Porque hay fallos aquí y hay fallos acá. Familia, nuestra naturaleza es espiritual primero. La naturaleza que el Eterno nos dio cuando hizo esto es perfecta. ¿Sí me entienden? Porque Él no sopló flema, ¿verdad? ¿Qué sopló? Ruach. Ruach. Nos insufló Él e hizo al hombre de alma viviente. Nefesh Hayah, alma viviente. Y ahí es cuando cobra vida Adán y pasó de ser lodo, arcilla, a ser un ser vivo de luz, con inteligencia, ¿sí? Con capacidad de comunicarse, capacidad de sentir. Esa naturaleza que el Eterno nos dio a través de su Ruach, que nos insufló Ruach, que nos dio aliento, sigue siendo perfecta. Sin embargo, cuando nuestra alma y nuestro espíritu junto con el de Él y de Javá, cuando decidieron ellos desobedecer, la naturaleza del hombre cayó. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre se subordinó a los deseos
que tenía él de conocer más. Y al subordinar su naturaleza a la desobediencia, es en ese momento donde la naturaleza espiritual deja de tener dominio sobre la persona y el dominio pasa a manos del instinto. Antes de la caída del hombre, que duró unas cuantas horas, la esencia natural, el espíritu dominaba al hombre. La espiritualidad era lo que lo dominaba. Pero bueno, fue probado el hombre. Y cuando el enemigo le dice, de modo que te dijeron que si tú comes de ahí, tú te ibas a morir. Pues sí, fíjate que sí. Pues no es cierto. Porque el día que tú comas de eso, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ahí que despertó en Jabá, querer tener algo que el Eterno no quería que tuviera. Ser como el Eterno no nos diseñó. Quiso tener un conocimiento que no era para ella. Quiso ser como Dios. Por lo tanto, en ese momento hizo lo que no debía de hacer. Ahí está, ser, tener y hacer. Saber. Y por lo tanto, se sobrepuso la desobediencia a una obediencia espiritual. Y es ahí donde el hombre cae con toda su naturaleza. Es decir, el hombre mismo puso su instinto que tiene nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros órganos, por encima de lo espiritual. El hombre así lo decidió, y a partir de ahí la naturaleza del hombre es caída, y a partir de ahí se impone la hormona, se impone la secreción hormonal, se impone el sistema instintivo natural, y ahora hay que hacer las cosas al revés, empezar a promover lo espiritual para darle vuelta a la rueda. Y ahí es donde está el detalle. Entonces, familia, el ser humano, nosotros después de esa caída, estamos en un tremendo conflicto interior en donde la naturaleza espiritual debilitada y apagada contiende toda nuestra vida desde que tenemos conciencia contra la naturaleza orgánica que tenemos. Y es una lucha constante, constante. Entonces, a partir de ahí, cayó la voluntad del hombre. Cayó su sistema de emociones, sus sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, ¿sí? Su oído cayó. Y el mundo de las cáscaras entró en vigor en el ser humano. Se volvió ciego, se volvió sordo, falto, corto de entendimiento y débil en su sistema orgánico. Vulnerable por haber tomado una decisión carnal, vulnerable a lo carnal y moldeada su vida en mayor parte a lo carnal. Porque si no comes, te mueres. Si no bebes, te mueres. Si le quitas un nutriente a tu organismo, capaz que te desata una serie de enfermedades. Quítale el potasio a tu cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues te vas a infartar, te vas a morir. Quítale el calcio a los huesos, ¿qué va a pasar? Bueno, todo eso viene a raíz de que el hombre se envolvió en carne al tomar esa decisión. Entonces, ahora nosotros que conocemos el bien y el mal como el Eterno quiere que lo conozcamos, empieza el conflicto entre escoger el bien y el mal, pero
no es solamente un acto voluntario escoger, porque tenemos dos influencias simultáneas, la influencia espiritual y la influencia hormonal, orgánica, instintiva. Y es aquí donde se decanta quién vive de manera espiritual, quién vive a veces espiritual, a veces carnal, y quién vive completamente carnal. Entonces, ambas naturalezas están como si fueran entes separados, ¿verdad? Pero en realidad así es. Ambas naturalezas están compitiendo por influenciar tu alma, porque el alma está en medio. Nuestras almas están en medio del espíritu y en medio de la carne, o sea que el alma es el jamón en el sándwich, pues. Donde la tapa superior es el espíritu y la tapa de abajo es el cuerpo. Entonces somos jamones, pero de pavo, de pavo. Cuando el espíritu, la chispa que el Eterno nos dio de vida, es fuerte, más fuerte que el instinto natural, entonces el espíritu tiene el dominio sobre nuestra alma. Pero también funciona al revés. Cuando nuestro instinto tiene dominio sobre nuestra alma, el espíritu, el tema espiritual queda relegado. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué es lo que tenemos que privilegiar ante tanta situación, ante este conflicto? ¿Hacia dónde nos vamos a apegar? Porque no solamente es la guerra de estas dos naturalezas contra nosotros, sino que también hay un ser espiritual externo, ajeno a nosotros, a nuestra naturaleza primera, que nos quiere jalar. Y si él hace que nuestro instinto sea más fuerte que nuestro espíritu, nos perdimos para siempre. Ese es su chamba, ese es su trabajo. Y por medio del instinto, pues vienen todas las obras de la carne: fornicación, adulterio, inmoralidad, mentiras, pleitos, disensiones y toda la situación que hace infeliz a un hombre. Por eso dijo nuestro Salvador, y repitiendo las palabras de la Torah, a ver, es que no más de pan vive el hombre, o sea, no puedes alimentar este cuerpo solamente con frutas y verduras, sino que tú tienes otro cuerpo que es más importante, que es tu cuerpo espiritual, el cual vive de lo que emana de la boca de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación? Porque tampoco vamos a vivir nomás de pura palabra que sale de la boca del Eterno, porque si no, ¿qué va a pasar? Te mueres, te vas a morir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuperar el equilibrio espiritual que el Eterno nos ha dado, porque el Eterno nos dice, primero soy yo, después soy yo y a lo último yo. Y si tú me privilegias a mí, tengo una serie de instrucciones que si las cumples, todo será bueno en tu vida. Pero tenemos que privilegiar esa naturaleza espiritual. Cuando la carne nos domina, cuando el instinto nos domina, cuando nuestros intereses que no están alineados a la voluntad de Dios nos domina. ¿Te ha pasado? Yo creo que todos pasamos por ahí, ¿verdad? ¿O no? Sí, yo creo que todos pasamos por ahí. Estamos nosotros inmediatamente dispuestos a la ley de los miembros y tendremos como la ley de los miembros es la ley del instinto. Cuando un hombre privilegia el instinto, en términos de comer, comemos lo que sea, cuando sea y como sea. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Si no hay una resistencia genética a una forma de comer así. Hamburguesas, hot dogs, frijolitos a la charra, ¿qué más?
lo que quieras. Vamos a tener una deformación física, vamos a acumular. ¿Por qué? Porque no puedo controlar el apetito. Y como y le meto 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 y estoy destruyendo mi organismo, estoy haciéndole daño a mi cuerpo. Y si no tengo control, me voy a ir al siguiente nivel, la obesidad mórbida. Y si no hay control, me voy a ir a la incapacidad total. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no puede, el peso. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Su calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay un daño. No hay dominio propio, hay algo que controla a la persona, hay un daño emocional, hay un daño aquí que hace que la persona inconscientemente obedezca a ese instinto, y ese apetito descontrolado lo lleva a la destrucción de su cuerpo. Eso es estar bajo el dominio de la ley de los miembros, y métele lo que quieras. En cualquier aspecto de nuestra vida, si tú privilegias la carne, los miembros te van a destruir. Cuando estamos dominados por la carne, nuestra voluntad, nuestros sentimientos están caídos, debilitados. Y vamos, aunque queramos hacerlo bien, estaremos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque queriendo hacerlo bien, hago lo malo. Queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Aunque yo sé bien que está mal, pero algo me lleva a eso. Entonces la ley de los miembros entra en acción y te sujeta y te domina. Y detrás de la ley de los miembros está la ley del pecado. No estamos hablando de la Torá, ¿eh? Y la ley del pecado, ¿qué trae? La ley de la muerte. ¿Sí? Cuando estamos bajo el dominio de la carne, familia, nuestra alma se ata a lo que sea en lo cual tú estés reincidiendo. Y hablo de un solo factor, pero en realidad pueden ser varios. La rebelión de la carne somete tu alma. ¿Acaso habrá manera de defender la práctica del mal? ¿Habrá manera de defenderlo? ¿No, verdad? Hay gente que defiende su propio mal. Mi gusto es, y ni Dios me lo quita. Así me quedo, así nací, así me moriré. Yo he escuchado gente creyente que así dice. No, eso no es para mí, no me hables de esas cosas. No. No quiero escuchar eso, no quiero saber eso, no, así estoy bien. No me hables, no me digas nada. ¿Cómo estás? Ahí la llevo. ¿Cómo te va? Bien. Y puras mentiras. Estoy hablando del mundo en general, porque el mundo es el que está dominado por la carne, porque el mundo es el que está dominado por la ley de los miembros, por el instinto. Muchas veces el cuerpo nos dice, no ores, y no tienes ganas de orar. Y si le hacemos caso a eso, un día no oras, 2 sí, 3 sí, y 4 no, hasta que no oraste ya. La carne destruye la disciplina de la oración. La carne te impide que llegues a tu estudio. La carne te convence de que no escuches estas cosas. La carne te convence de que no creas estas cosas. ¿Por qué? Porque la carne busca abogado. La carne busca defensa. Y te va a utilizar a ti mismo para defender la propia iniquidad, para ocultarla, para guardarla, para disfrazarla. Pero si tú retienes, acuérdate, cuando tú retienes carne, estás sujeto a la ley de los miembros, lo cual destruye. Estás sujeto a la ley del pecado, porque si te dominan los instintos, vas a pecar. Y si ese pecado te domina, estás en muerte, te mueres, se cauteriza tu alma.
Y aunque quieras orar y aunque quieras hacer lo que el Eterno te pide, no lo vas a hacer y te vas a justificar. Pregunto de nuevo, ¿puedes justificar tu mal? ¿Y por qué lo retienes? Porque la carne te gobierna, no el espíritu. Y es así como los defectos en nuestro funcionamiento empiezan a tener el control de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que comemos, de lo que oímos, de lo que hacemos. Y eso se vuelve un problema. Y esta situación se tiene que arreglar. ¿Cómo empieza todo? Es muy simple. Mira, alguna vez te enseñé que Mizraim, Egipto, es la cuna de todas las cáscaras. Algún día me entenderás eso. Pero, en otras palabras, la esclavitud del alma, del cuerpo y del espíritu es tan variada, tan amplia, tan profunda y tan diversa que para todos hay. Para todos hay, el menor o el mayor grado, pero es la fuente. La esclavitud es el resultado de la atadura, es el resultado del desbalance. La esclavitud es la consecuencia de vivir con defectos en nuestra vida. ¿Y qué hizo el Eterno con Israel? He escuchado el clamor de mi pueblo, el cual ha sido sometido por los capataces de Israel. ¿Qué son los capataces? ¿Quiénes son los capataces? Los defectos que oprimen el alma, que oprimen el cuerpo, que oprimen tu vida. Es que yo no sé por qué le grité, es que yo no sé por qué hice eso, yo no sé por qué hice esto otro. ¿No te ha tocado decir eso? No, hoy sabes por qué. ¿Por qué? Porque te domina la carne. ¿Qué hace el Eterno entonces con Israel? Lo saca de la fuente de esclavitud. ¿Y luego dónde lo lleva? Al monte Horeb. ¿Y qué hacen ahí en el Horeb? ¿Vacaciones? Son un montón de esclavos con mucho dinero. ¿Qué les da? La Torah. Y si abrimos el horizonte de tiempo, después de la Torah, ¿qué viene? El Mashiach. Y después del Mashiach, ¿qué viene? El Ruach. ¿Sí lo entendiste? Adonai, Mashiach, Ruach, Emor. Dale un aplauso al Creador. Por eso, el Eterno saca a los esclavos y les dice: vienen bien defectuosos, vienen bien cascarientos, vienen contaminados, vienen impuros, vienen corrompidos. Vamos a empezar a bañarlos y a limpiarlos. Necesitan purificarse, necesitan santificarse, porque siglos después va a venir un poder y va a venir un Ruach para completar la obra. Entonces vámonos al punto número 2, Torah. ¿Qué hace la Torah con un carácter defectuoso, con un carácter caído? Corrige, la Torah corrige los defectos en nuestro funcionamiento. Si estoy funcionando mal, la Torah me dice no, y me sujeto al no, y se corrige mi práctica.
y convierto mi defecto en una virtud. Eso es lo que hace la Torah, es lo primero que hace. Saca el machete, saca. Por eso la Torah tiene mandamientos para todo, para normar toda tu vida de manera completita. ¿Por qué? Porque va directa a quitar todo defecto en tu proceder, en tus actos. La Torah te empieza a moldear y te empieza a limitar y a restringir esa naturaleza para que empiece a emerger la naturaleza espiritual. Por eso, si la Torah fuera una palabra que escribió un hombre, no tiene fuerza alguna. Pero al ser una palabra espiritual, ¿hacia dónde va? Al espíritu. Por eso tenemos que oírla, tenemos que creerla, tenemos que entenderla, interiorizarla, ponerla por obra para que la cáscara se vaya de nuestras vidas. ¿Qué más hace la Torah? La Torah nos lleva a reflexionar. Lo que hago contra lo que no debo de hacer, lo que no estoy haciendo contra lo que debo de hacer. El sabio empieza a lavar su mente, sus pensamientos y a revisarse en función de los resultados de sus carencias y de sus dificultades. ¿Qué más nos enseña la Torah? Canalizar, manejar las emociones y los impulsos naturales que jamás se van a ir, porque somos carne también. Más bien dicho, estamos contenidos en la carne y los impulsos, los deseos no se van a ir. Pero la Torah nos dice, a ese deseo sí, ese deseo no. Estás muerto aquí, te doy vida aquí. Eso hace la Torah. ¿Qué más hace la Torah? Nos da la instrucción para empezar a resolver. Nos da la instrucción para enfrentar desafíos. Y no solamente eso, nos da ejemplos de vida. Resultado de poner por obra, la corrección de mi conducta. Y si eres persistente, la corrección de tu actitud hacia ti, hacia tu prójimo, hacia el Creador y hacia la creación. Por eso no es conveniente para muchas personas, grupos, asociaciones, alianzas y el mundo mismo, que tú conozcas esto. Porque cuando tú conozcas esto y haces lo que dice aquí como debe de ser, te vas a liberar. Te vas a liberar. Te vas a liberar. Pero es que yo estudio ley y hago Shabbat y no me he liberado. Porque estás ocultando cosas, porque estás reteniendo cosas, porque tu actitud no ha cambiado y porque estás mintiendo. Punto. Esto es un recetario buenísimo, infalible. ¿Qué palabra usamos ahorita? Eficaz. ¿Qué es eficaz? ¿Qué es eficaz? Que tiene resultados. ¿Y por qué no tiene resultados en tu vida? Si es eficaz. ¿Está mintiendo el rabino Shaulo? ¿Está mintiendo el Eterno? ¿Está mintiendo Yeshua? No, te estás mintiendo tú. Tus defectos los retienes, los defiendes, los cuidas, los proteges, los ocultas, los guardas, los disfrazas. Pero el día que digas tú, estos defectos tengo, no los quiero, y dejas entrar esto, tu transformación ha llegado. Dale un aplauso al Creador. ¿Y por qué te lo digo tan seguro? Porque esto te purifica, esto te santifica, esto te hace hacer lo recto delante del Eterno, esto te hace producir méritos para que los pidas en la oración y venga la bendición. ¿Cómo ven?
En otras palabras, la Torah te lleva a redirigir tu meta, tu objetivo de vida y tu forma de conducirte, tu forma de pensar y tu forma de percibir. ¿Cómo sabemos cuando la mente está caída? Tienes un problema y empieza la ansiedad. Y empieza la ansiedad. Y cuando enfrentas, te das cuenta que no era de la magnitud que tú estabas formulando en la mente. ¿No te ha tocado? No era como pensabas. Bueno, esa es una mente caída. Porque la mente caída tiende a maximizar lo malo, a minimizar lo bueno. Por naturaleza, así funciona la mente. Por eso nuestro Salvador nos dice, busquen la perfección, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, ustedes fueron hechos a la imagen y a la semejanza de mi Padre. ¿Por qué? Porque somos los únicos seres que tenemos su Nefesh Hayah, nadie más, ningún otro ser, ni los ángeles. Por eso ni a los ángeles del cielo nos parecemos. Somos un poco menores y nos vamos a juzgar. Tú dirás, pero no todos entran en la bola, nomás los que conocen la Torah y saben de leyes. Entonces imagínate que te sienten así en una corte angelical y te pongan a todos los ángeles malvados así. Estos fueron los que te afligieron cuando tú caminabas en la carne. Ah, fuiste tú, y fuiste tú el que me hacías pelear con mi esposo, y fuiste tú el que me hacía faltarle el respeto a mi esposa, y ahí te los van a presentar a todos. ¿Cómo los vas a juzgar si no conoces la Torah? ¿Cómo vamos a juzgar a las naciones? Porque dice ahí el Apocalipsis que vamos a juzgar a las naciones. Los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus. Y los gentiles que fueron injertados en Israel, junto con Mashiach, van a juzgar a las naciones. Pues eso es nada más para los mesiánicos y los judíos. Para los evangélicos no, porque ellos no conocen la Torah. Así que no se apunten a la fiesta. Dale un aplauso al Creador. Familia, el propósito es que entiendas que por naturaleza hay defectos en nuestro funcionamiento orgánico, almático y espiritual. Y requiere ser reparado, requiere ser arreglado, y el Eterno primero nos da conciencia de la esclavitud, nos saca de la esclavitud y nos manda al reemplazo de nuestra conducta por una conducta pura, santa y en perfección. Ahora, ¿qué hace la Torah sobre nuestra naturaleza que está caída? Ponerla en una prisión para liberar el espíritu. Es decir, la Torah te hace que le des la vuelta a la rueda y que vivas de manera espiritual y que la carne y los instintos estén controlados, estén dominados. Pero quiero que entiendas algo: la naturaleza caída no es cambiada por la Torah, es controlada, sometida y gestionada por la Torah. O sea que cuando los pecados y los defectos te esclavizaban, cuando eres practicante de la Torah, ahora eres tú el que somete a la carne y la domina. Pero ojo, la naturaleza no es cambiada por la Torah, sino que la forma en cómo funcionas tú, cuando la gobiernas con la Torah, por lo tanto, tu carne queda sometida, queda dominada y esclavizada al mandamiento
Dale un aplauso al Creador. Pero si tú no te fortaleces, si tú no fortaleces el espíritu a través de las prácticas espirituales que conocemos, te descuidas, te vuelves de pierna rota, privilegias las fiestas, las borracheras, los amigos impíos, empiezas a juntarte con personas que dices tú que no te van a hacer nada, perdóname, pero vas a terminar como ellos. ¿Por qué? Porque tu naturaleza va a empezar a despertarse, ¿sí? Entonces, no me pasa nada. Sí te va a pasar, sí te va a ocurrir. Por eso tenemos que tranquilos, alejarnos de todo eso que está mal. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no es cambiada, es controlada. Y si no la llevamos al gimnasio, vas a reincidir. ¿Qué pasó con Israel cuando salió de Egipto? Al tercer día ya tenían problemas porque tenían 3 días sin estudiar Torah. Tú dejas de estudiar Torah, vas a caer. Dejas de orar, vas a caer. Dejas de congregarte, vas a caer. Dejas de meditar en la palabra, vas a caer. No vas a crecer, te vas a quedar enano. Te vuelves defectuoso, te vuelves enano, te vuelves manirroto. Los que tienen el problema de la ira se vuelven segismundos. Y así se va. ¿Por qué? Porque la naturaleza no la cambia la Torah, la controla. ¿Cómo ves? ¿Sí me estás entendiendo? Y nos vuelve apartados, consagrados, puros para el Creador. Ahora, ¿qué necesito entonces para cambiar mi naturaleza? A Mashiach y al Ruach. Porque ellos son quienes cambian mi naturaleza para yo estar en la plenitud de la santidad y la pureza que se requiere para trascender a vida eterna. Nomás imagínate una persona que llega a los pies de Yeshua y no le presentan la Torah. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Qué va a hacer? Pues no va a haber un cambio en su conducta. Por eso hay respuestas a ese fallo institucional. ¿Cuál es la respuesta? Las herramientas y las estrategias emocionales. ¿Ya? Las caíditas en domingo y algunas otras cosas por ahí que te hacen pensar, que te hacen creer que cambiaste, pero o es más, te hacen pensar que recibiste el Espíritu, pero pura mentira, no cambiaste nada, ni tu naturaleza y peor aún, ni tu conducta, ni tu actitud. Ahora imagínate a los primos de Judá que no tienen al Mashiach, difícilmente tienen al Ruach. ¿Cómo andan? Sufren y sufren y sufren porque están contendiendo con una naturaleza que los oprime, que los presiona. Y dicen, no debo, pero se la pasan en luto. ¿Por qué se visten de negro? Porque andan de luto. Y batallan tanto, porque es verdad, o sea, su naturaleza está controlada. Y son muy disciplinados y muy estudiosos. Se purifican y se ocupan de su santidad mucho mejor que de este lado. Pero la naturaleza no cambia. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? A Judá le quitó al Mashiach y al Ruach, y acá a los cristianos, ¿qué les quitó? La Torah. ¿Resultado? Todos defectuosos. Dale un aplauso al Creador. Dice el rabino Shaulo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Ahí les va. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son ellos? Pues tú. O sea que hay todo un trabajo institucional. ¿A fin de qué? ¿Y cómo deben de ser esas personas? No deben de ser ciegos, no deben de ser cojos, no deben de ser enanos, desnutridos. ¿Qué más? Manirrota, pierna rota. ¿Qué más? Segismundo, orejones, sordos, ciegos, ¿sí? Lachoneros, lachonará, nada de eso. ¿Por qué? Porque somos las personas comisionadas por el Mashiach para darles lo que se necesita para perfeccionarse. Y si el que da la herramienta no está perfeccionado, estamos jugando. Por eso el Eterno le dijo a los Kohanim: ustedes se van a santificar y no van a ser defectuosos. No quiero enanos, segismundos, pierna rota, pata rota, etcétera. Y acá, ¿qué está diciendo? Tienen que ser perfectos para que les ayuden a los santos a generar perfección en sus vidas. O sea que aquí no hay de otra más que entrarle. A fin de perfeccionarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. ¿Quiere enanos? No quiere enanos. ¿Cómo nos quieren? A la altura del Mashiach. Por eso dijo el Mashiach: las cosas que yo hice, ustedes las harán, y todavía aún mayores. ¿De qué habla? Que Él nos va a empoderar para hacerlo. Entonces Mashiach no quiere siervos enanos. Mashiach no quiere gente estancada, porque no es la propuesta. La propuesta no es que vivas atorado, que vivas atado, que vivas obstruido. La propuesta no es que vivas anquilosado, petrificado, así tieso, pero viva Cristo, Señor. Eso no te sirve. Eso no te sirve si no progresas. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos y alcanzar la estatura del varón perfecto que es Yeshua. ¿Y cómo está la iglesia hoy? Enana, coja, ciega, torta, ciega, rapada. Continúo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Mashiach. ¿Crezcamos en qué? ¿Crezcamos en qué? En todo. En todo. En todo. En inteligencia, en sabiduría, en economía, en posición, en identidad, en estudios, en progreso, en todo, en todo, en todo. Y si no progresamos en todo, hay un problema. Los defectos siguen trabajando contra ti porque tú no quieres cambiar. ¿Cómo ves? ¿Abrazamos los defectos o abrazamos al Mashiach? Porque nuestro Salvador
Él desea ayudarnos. Nuestro Salvador desea que vivas la plenitud de su ser en ti, la plenitud del trabajo de redención en todos los aspectos de tu vida, como padre, como madre, como hijo, como sobrino, como trabajador, como empleado, como empresario, como todo, cualquier rol que tengas en la vida, en todo y en todo y en todo. Ahora, estamos hablando de que es integral. ¿Cómo andas en el tema de la integralidad? Si te falta algo, indígnate, enójate, pero contigo, porque se trata de ti, porque es un fallo en ti, porque no has entendido que todo, en todo y para todo hemos sido llamados a crecer y a desarrollarnos. Y si no lo tenemos, ¿sabes qué? Hay que ocuparnos de eso. Oye, Machía, me falta crecer aquí, fíjate que ando enano aquí me quedé de baja estatura, no te represento como debiera ser porque estoy enano aquí, ayúdame. El Eterno no quiere una nación, no quiere un pueblo, no quiere una iglesia defectuosa, enana. Oye, ¿cómo se presenta la novia al palio nupcial? ¿Cochina? ¿Sucia? ¿Sin bañarse? ¿Sin perfume? ¿Greñuda? ¿Chancluda? Hasta los juanetes van y se los quitan. Zapatillas nuevas. 3 horas en el salón para un peinado que no entiendo de dónde salió eso y tan caro. Y 3 horas yo lo hago así. Sí, pagan 1,000 pesos por un peinado no sé cómo. Y ¿es 1,000 pesos eso? ¿Cómo se presenta la novia? Perfecta. Y cuando estás ahí en el palio nupcial, ay amor, no se te nota el granito. ¿Qué te hiciste, mi amor? 0 defectos ahí. 0 defectos. Así quiere a su iglesia nuestro Salvador. Por eso Él ha venido, dio su vida y dijo: voy a regresar por ti, novia, voy a regresar por ti, pero te quiero sin mancha, te quiero sin defectos, porque te quedas. Necesito que cuando yo regrese tengas lámpara, aceite, lumbre, fuego, luz. Él quiere un pueblo transformado para meterse al palio nupcial con ella. Dale un aplauso. ¿Hasta dónde los defectos nos pueden hacer que pensemos que estemos bien cuando realmente andamos para llorar? Mira, te voy a dar 2 ejemplos en un párrafo. Juan 8:31 en adelante. Dice así, escucha. Me voy despacio porque quiero que escuches. Y dijo entonces Yeshua a los que habían creído en Él. ¿A quién? O sea que a alguien como tú y como yo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Crees en Él? ¿Crees en Él? ¿Lo confiesas a Él? ¿Lo sigues a Él? Ok. Entonces, esas personas que describe Juan son como nosotros. ¿Estamos? Ok. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que Él no quiere muchedumbres, quiere gente que le aprenda. Quiere estudiantes, quiere gente que lo siga, pero no para los milagros. Él quiere gente que quiere aprender, que quiere crecer. El que estudia, crece. El que estudia, aprende. El que estudia, se desarrolla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa gente es la que quiere Yeshua. Y mis discípulos, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Le respondieron:
Señor, linaje de Abraham somos. Aquí está el primer fallo de la mente, el tema de la percepción. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Lo agarraste o no lo agarraste? Ellos están diciendo que jamás han sido esclavos de nadie, cuando Roma los tenía así, miren, ahorcados. Y antes de Roma los griegos, y antes de los griegos los persas, y antes de los persas los babilonios, y antes de los persas, de los babilonios, los egipcios. O sea, toda una tradición de esclavos, y ellos decían, jamás hemos sido esclavos. ¿Qué opinas? ¿Cómo evalúas esa percepción? ¿Andan mal? Andan mal. Imagínate el Mashiach. ¿No te das cuenta que en estos momentos nuestra patria está siendo ocupada por Edom? Nos tienen sometidos, nos tienen esclavos, nos están sangrando de impuestos. Y dices que no hemos sido esclavos nunca. Hay un problema aquí de percepción. Hay un problema en la mente que no deja ver la realidad. ¿No será ese tu caso? ¿No será ese nuestro caso? ¿Cómo andamos? Bien, en elevación, en conquista, en victoria. Pero, ¿será verdad? Porque muchas personas se fabrican su propia verdad e interpretan su realidad con la verdad que ellos mismos se han fabricado. Y es entonces cuando viene esta dislocación, esta desconexión de la realidad. Entonces cuando el psicólogo tiene que venir y decirte, mira mijito, usted anda mal, usted sí está esclavo, usted está ocupado por los romanos, ¿sí? Y eso tiene una raíz. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Le empieza a dar claridad, lo empieza a involucrar en la verdadera realidad. Continúo. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué los llevó a ser esclavos? El pecado. Por pecadores les cayó Egipto, Persia, Babilonia, Grecia, Roma, por el pecado. Esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, el Hijo os libertare. A ver, ¿te acuerdas que te dije que esto no cambia tu naturaleza corrompida? Esto no lo cambia, lo controla, pero el Hijo sí te la cambia, sí te libera, sí te restaura. Dale un aplauso. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. A ver, ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién? A los que creyeron en la piedra, en Él. Ahora, fíjense bien, los que creyeron en Él, pero procuráis matarme. O sea, creen en Él y lo quieren matar. Otra vez, andan mal, pues andan mal. Lo siguen y no conocen la verdad. Andan con Él y no han accedido a la verdad. ¿Por qué? Porque no son verdaderos discípulos. Y por eso dicen, es que tú dices que nos vas a liberar, pero nunca hemos sido esclavos. ¡Paz! Cortocircuito. Y luego, creemos en ti, pero te queremos matar.
Pues no te sorprendas, porque tú crees en Él y andas mal. Entonces, ¿de qué te sorprendes? ¿Por qué los criticamos? ¿Por qué los enjuiciamos? ¿Por qué nos sorprendemos si andamos mal? ¿Sí lo entendiste? Entonces no digamos que somos mejores que ellos. ¿Qué opinas tú? Ahí te va. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí hay un cortocircuito. Él viene a enseñarnos una forma de vida y nosotros decimos que lo seguimos, pero no lo estamos siguiendo. Y la idea es replicar su vida en nosotros. Entonces, ¿a dónde nos manda Él? Miren, vosotros sois mis discípulos. Y vosotros debéis de saber la verdad que ocupan para que sean libres de lo que os oprime. Pero necesitas deshacerte de tus defectos, aceptar la verdad que te voy a dar para que trabajes con ella, para que seas libre. Porque si yo te doy esa verdad, entonces yo te puedo liberar cuando tú reconozcas que tienes que cambiar. Soy yo el que te va a hacer que cambies. Ahora sí, ¿quieres ser libre? Sí, ok, esta es tu verdad, esta es tu verdad, esta es tu verdad, esta es tu verdad y esta es tu verdad. ¿Quién está listo para recibir su propia verdad para trabajar en sí mismo? Porque cuando trabajes en sí mismo, Él te va a liberar. Mientras vas a andar tuerto, ciego, sordo, confundido, en oscuridad, en problemas, sufriendo, llorando, malas noticias, cojo, segismundo, pata roja, pata rota, mano rota. Y Él no quiere eso. Entonces, ahora sí. ¿A dónde mandó el Eterno a Israel cuando los liberó? A los mandamientos. ¿A dónde nos manda Yeshua cuando nos libera del pecado? Permanezcan en mi amor, como yo he permanecido en el amor del Padre. Obedezcan mis mandamientos como yo he obedecido los del Padre, y permaneceréis en mi amor. Entonces sí, pidan lo que quieran. Entonces, ¿a dónde nos manda después de liberarnos? A reemplazar la mala, vana, corrompida e instintiva manera de vivir por una manera pura, santa de vivir con las respectivas precauciones. Amor. Dale un aplauso al Creador. Entonces el Eterno pidió Kohanim perfectos. Entonces Yeshua nos manda, sean perfectos. Ahí está el paralelismo. Entonces no podemos andar jugando con esto ya. Tenemos que meternos de lleno a nuestra perfección, a abandonar nuestros mugres defectos que nos apartan de la plenitud de Yeshua. Yo quiero que esta congregación, cada uno de ustedes, abandonen sus cáscaras, abandonen sus defectos, ya no se vuelvan abogados de su carne, mueran a sí mismos, conozcan sus verdades, no las van a conocer hasta que ustedes vayan a Él, pero vayan en serio a Él. Muchos de ustedes saben que no deben de comer puerco, van y comen puerco, ¿sí? Muchos de ustedes saben que no deben de mentir y mienten. Muchos de ustedes saben que no deben de usar mal su lengua y hacen la lashon hara. ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque Yeshua no está presente en nosotros, porque queremos seguir enanos. Nuestro Salvador quiere gente de altura como Él. ¿Te gustaría? ¿Te has preguntado qué sería? ¿Qué clase de experiencia de vida sería vivir a la altura de Él? Vamos a descubrirlo.
Vamos a ser nobles de carácter y decir, bueno, nunca lo he intentado, pero hoy sí. Y vamos a declararnos defectuosos, cascarientos. Y partamos de ahí, de cero, pues, vayamos de cero. Decir, bueno, dime mis verdades. Te las va a decir, pero tú necesitas tener ese encuentro con ese ser invisible. Él es real, Él existe, pero necesitas buscarlo en lo invisible. Necesitas ir a ese altar que está dentro de ti, aislarte del mundo, poner en paz la carne y cerrar tus ojos y decir, Machía, no me muevo de aquí hasta que te presentes. Por favor, ven y no te muevas de ahí. Mira, Él llega y dile, cámbiame. Ya no aguanto esto, me hace mucho daño, me hago daño a yo mismo, a mí mismo me daño. Ayúdame, quiero una mejor vida para mí. Pero tienes que entrar a eso, tienes que ir a eso y vas a entrar al mundo espiritual. Haz por favor este ejercicio. Mira, Yeshua está completamente dispuesto y comprometido a cambiar tu naturaleza si tú estás dispuesto a soltar la mugre, las cáscaras y tus defectos. Pero tienes que querer, y querer en serio. O sea, serio con lo que quieres. O sea, sí quiero cambiar, no quiero esto en mí. Lo puedo controlar, lo puedo dominar, pero ahí está. ¿No te ha tocado en tu introspección? Dices, es que lo tengo, ahí está, pero no lo dejo brotar. Baruch Hashem que te andas por el camino angosto. Baruch Hashem que no dejas que se manifieste la naturaleza carnal. Pero oprime. Pero es Él quien nos cambia la naturaleza. Es Él quien nos sana la mano, quien nos sana la pierna, quien nos separa la ceja, que nos hace ver, que nos hace oír y nos empieza a perfeccionar si tú quieres, si tú lo deseas. Porque Él, te lo prometo y lo pongo por testigo, porque es su obra. Si tú se lo permites y te atreves a llamarlo y decirle, por favor ven. Oye, si los que invocan a Satanás los asiste, imagínate a Él si lo invocamos. Claro que va a venir. Te voy a demostrar su disposición. Y espero que esto sane tu mente, sane tu resistencia a vivir el mundo sobrenatural. El Osho. ¿Sí? Ahí va. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. ¿En dónde? ¿En qué camino? ¿El que recorrió? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí somos todos nosotros. Y le dijo Yeshua, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué te imaginas ahí? Te lo imaginas acostado en una piedra su cabecita, ¿verdad? ¿Dónde puso su cabeza Jacob cuando tuvo esa visión? En una piedra. Todo no es algo tan malo. ¿Y qué siguió después de ese sueño de Jacob? Una lucha tremenda, una batalla épica entre lo natural y lo sobrenatural, donde él venció a un demonio y lo sometió. Entonces, ¿qué nos está diciendo Yeshua? Si me vas a seguir, tienes que entender algo. Va a haber pelea y no va a ser fácil este caminar. O sea, si yo no tengo dónde posar mi cabeza, tú tampoco. O sea, no es para que vengas y te la pases
es para venir a trabajar y en serio. O sea que Yeshua es un maestro exigente. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, tú decides, o le entras, o milagrero, mediocre, y ahí nos vemos. Tienes salvación, pero aquí mal. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ve y anuncia el reino. ¿Qué tienes que andar haciendo perdiendo el tiempo en cosas superfluas? Si dices que me vas a seguir, concéntrate en lo verdaderamente valioso. Deja lo que otros hacen. Deja de honrar lo muerto y honra la vida. Es decir, anuncia las buenas nuevas. Entonces también dijo otro, Maestro, te seguiré. Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Miró para atrás. ¿Era apta para la vida? No, se murió. ¿Cómo debemos de comer para estar sanos? Kosher. ¿Qué es kosher? Apto para estar sano. ¿Cómo somos aptos ante el Eterno? En pureza, en santificación y siendo precavidos, siendo prevenidos. Nos hacemos aptos. Entonces, ¿qué dice él? Mira, tienes que saber que para una verdadera transformación de tu vida no va a ser fácil. No va a ser fácil. Tienes que dejar atrás las tradiciones del mundo y además que tu corazón me siga también y abandonar tu pasado. Todo aquel que, eso es morir a sí mismo. Todo eso es neutralizarse. Al final, cuando desarrollas la luz, la misma familia te rechaza. El muerto ya no te va a escuchar. Y las dificultades no se marchan. Sin embargo, se vuelven más crudas andando lejos de Él. Yeshua nos quiere reparar, pero Él pide que primero mueras. Y ahí te va, su disposición. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Por qué? Por irresponsables. Por eso les hablo a ellos en parábola. Aunque, ojo, defectos, aunque miran, no ven. Aunque tienen oreja, no escuchan. Y aunque tienen cerebro, no entienden. Entonces dice Mashiach, a ellos yo les hablo en parábolas, pero a ustedes no. Entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua? Las perlas no son ¿Para quiénes son las perlas? Para el que ve, para el que oye y para el que... Si puedes ver poco, oír poco y entender poco, cuidado, porque si no creces te lo quitan. Pero si estás dispuesto a crecer, aunque veas, escuches y entiendas poco, Él te
te va a aventar perlas y te va a dar más y en abundancia. Necesitamos conocer la verdad de nosotros, pero en abundancia. Él nos lo puede dar. Defectos, hay que quitarse los defectos. Tú tienes orejas, tienes que aprender a oír. Tú tienes ojos, pero tienes que ver. Tú tienes mente, tienes cerebro, pero tienes que empezar a usarlo, porque ese es el tipo de discípulo que él necesita: cerebro, ojo y oído. Alguien atento, alguien concentrado, alguien con ganas de aprender, alguien que se quiera desarrollar. A esos, Él nos desarrolla, nos hace crecer, nos eleva, nos conecta, nos repara. Pero eres tú quien tiene que querer. ¿Vamos bien? A ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entienden. Por mucho que ven, no perciben. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos, ciegos, sordos y sin entendimiento. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Entonces yo los sanaría. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo estás viéndote? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te autopercibes? Si es que tienes una idea de quién eres. ¿Estás creciendo? Después Yeshua regresó a Jerusalén para la celebración de los días sagrados. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, Yeshua guardaba las fiestas. ¿Ok? Que se encontraba en Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, defectuosos, todos aquí estamos, ¿ok? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Ahí está, ahí lo tienes, ahí está la parashá, ahí está la enseñanza de Yeshua y aquí va hay más. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio y supo qué hacía, tanto que padecía la enfermedad, le preguntó. Y te pregunta a ti, y te pregunta a ti, y te pregunta a ti. Y les pregunta a ustedes, naciones, ¿te gustaría recuperar tu salud? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Es que no puedo. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo. Es que no sé, puede ser, a lo mejor. Si supieras quién te habla, si supieras quién es Él. Es que, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. O sea, a su manera. A su manera. Y a su manera no funciona. A su manera siempre le ganan. A su manera no logra nada. Yeshua le dijo, ponte de pie. Toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. ¿A su manera o a la de Yeshua? A la de Yeshua. ¿Pero qué le dijo? Levántate. Levanta tu camilla. Esfuérzate. Tú tienes que hacer algo. Yo puedo, pero tú tienes que hacer algo.
Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de reposo. Así que los líderes protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La Torá no te permite cargar esa camilla. No es cierto, la Torá no impide eso. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Acaso Yeshua entraría en contradicción con la voluntad del Padre? ¿Tú qué opinas? ¿Acaso Yeshua nos mandaría desobedecer? De ninguna manera. El problema es un tema de mandamientos de hombre que él estaba rompiendo, ¿sí? ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía. O sea, él nunca supo quién lo sanó, porque Yeshua había desaparecido entre la multitud. O sea, no pudo señalarlo, pues. Pero después, ojo con lo que sigue, Yeshua lo encontró en el templo. ¿Dónde debes de estar? ¿Dónde debes de estar? Y le dijo: ya estás sano. Deja de pecar. ¿A dónde lo está mandando? ¿A dónde lo está remitiendo? No le dijo: ahora porque estás bajo la gracia, ya no vas a obedecer los mandamientos. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Deja de pecar. Y para dejar de pecar, ¿qué tengo que conocer? Es decir, purifícate, santifícate. O podría sucederte algo no es un juego. Entonces el hombre fue a ver a los líderes y les dijo que era Yeshua quien lo había sanado. Ya supo quién era. Yeshua te puede quitar tus defectos. Yeshua te puede sanar, te puede restaurar y transformar tu naturaleza si tú quieres. Si tú verdaderamente quieres sufrir esa metamorfosis que Él nos ofrece, la vas a tener. Pero ten claro algo, que Él te va a remitir al templo, a los mandamientos, que conserves pureza, santificación y estés prevenido. Dale un aplauso al Creador.